Vamos por favor conmigo a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 7. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones, una comunidad moldeada por el Evangelio. Serie de predicaciones, una comunidad moldeada por el Evangelio. El texto es 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 7. Y el título de esta predicación es El sexo en el matrimonio. El sexo en el matrimonio, basado en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino a su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unir nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel u otro. Vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, gracias porque nos permites abrir tu palabra, Señor, leerla, examinarla, Señor, y escucharla. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú edifiques a tu iglesia, que tú bendigas tu palabra, Señor, y nos permitas salir de aquí, Señor, edificados, Señor, que tú hables a nuestros corazones y a nuestras mentes y nos permitas reconocer la necesidad que tenemos, Señor, de vivir una vida conforme a tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra sexo? Algunos ya se rieron. Algunos ya pusieron carita chispeadita rojita. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra sexo? ¿Un secreto? ¿Felicidad? ¿Matrimonio? ¿Se te viene a la mente responsabilidad? ¿Esclavitud? ¿Impureza? ¿Algo hermoso? ¿Algo secreto? ¿Algo de lo que no se habla en casa? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra sexo? Estés casado o no estés casado, creo que todos tenemos la noción del sexo. Alguna impresión debemos de tener, algún recuerdo, bueno o malo, alguna experiencia, buena o mala. Algo siempre se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra sexo. Y hago esta pregunta porque vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar acerca del sexo en el matrimonio. En 1 Corintios capítulo 6 vimos acerca de cómo nuestro pastor nos hablaba de que la iglesia en Corinto estaba teniendo problemas de inmoralidad sexual, específicamente hombres tratando con prostitutas. Pero ahora en 1 Corintios 7 la situación es diferente. Por eso el versículo 1, y vayan conmigo por favor al versículo 1, Pablo menciona lo siguiente. Esta es la primera frase de Pablo en el versículo 1 y dice: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Y si has estado escuchando toda la serie de 1 Corintios, creo que sabes, y si no sabes, esta es la primera vez que lo vas a escuchar. Pablo tenía una relación de correspondencia con la iglesia en Corinto. Pablo escribía cartas, los corintios le contestaban. Pablo reprendía a la iglesia en Corinto en base a cartas y los corintios respondían. Y hay una situación muy particular de lo que está escribiendo Pablo y de que lo que los corintios le querían decir a Pablo. Y esto lo dice la segunda mitad del versículo 1. Y Pablo dice: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. ¿Cuáles son? Y la respuesta está en la segunda mitad del versículo 1. Es mejor no tener relaciones sexuales. Ese es el asunto que va a tratar Pablo el día de hoy. Va a contestar esto que los corintios estaban creyendo en este capítulo 7 de 1 Corintios. En vista de tanta inmoralidad que hemos cometido, ya entendimos, el sexo está mal. Es mejor no tener relaciones sexuales. Ahora, Corinto nos enseña algo que tú y yo vivimos siempre como sociedad.
o tal vez como iglesia, o tal vez como cristianos, vivir en extremos. Por un lado, los primeros capítulos de Primera de Corintios vemos que los corintios vivían en inmoralidad sexual. Usaban el sexo en incesto, fornicación, adulterio. Pero ahora en el capítulo 7, ellos creyeron que la conclusión de las reprensiones de Pablo es: el sexo está mal en todas sus maneras. Eran liberales, pero ahora cambiaron la postura a otro extremo. Legalistas: el sexo está mal. El sexo es algo impuro, el sexo es algo de lo que no hablamos, no hacemos y no importa. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que la iglesia de Corinto estaba creyendo que también el sexo debía de abstenerse en el matrimonio. Y esto afectaba y afecta a la iglesia. Estos extremos que estaban pasando la iglesia de Corinto, tal vez son extremos que tú y yo vivimos. Usar el sexo de una manera liberal, de una manera de libertinaje, o ver al sexo como algo extremo, malo. En mi casa no se habla de sexo, en mi casa no se practica el sexo. El sexo es algo impuro, sucio. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo el sexo es moldeado por el evangelio en un marco del matrimonio. Si escuchaste la predicación pasada de nuestro pastor, el pastor Marco, él habló cómo el sexo era creado por Dios para el matrimonio. Y vamos a continuar con esa línea acerca de lo que Pablo contesta acerca de lo que creían los corintios. ¿Qué creían los corintios? Es mejor no tener relaciones sexuales en ningún caso, en ninguna condición, soltero o casado. Por lo tanto, la pregunta de la predicación del día de hoy es la siguiente: ¿cómo el evangelio moldea el sexo en el matrimonio? ¿Cómo el evangelio moldea el sexo en el matrimonio? Número 1, con una visión correcta del sexo. Número 1, este es el punto número 1 para contestar esta pregunta. Con una visión correcta del sexo. Número 2, con una visión espiritual del sexo. Con una visión espiritual del sexo. Y número 3, con una visión de redención en el sexo. ¿Cómo el evangelio moldea el sexo en el matrimonio? Número 1, con una visión correcta del sexo. Vuelvo a leer el versículo 1. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Teólogo llamado Simon Kistemaker, teólogo reformado, dice lo siguiente acerca de lo que estaba pasando en la iglesia, para volver a reafirmar el tema. Y dice: aparentemente, un grupo de creyentes de Corinto se pusieron en contra de la inmoralidad sexual que prevalecía en la ciudad y en la iglesia, pero ahora cayeron en un extremo. Promovían el celibato para todas las personas y argumentaban que debía de ser la norma para todos los cristianos del lugar. Estos corintios decían que era bueno que el hombre no tuviera relaciones sexuales, incluso en el matrimonio. La postura de los corintios era radical. Por un lado, nada de relaciones sexuales, ni siquiera en el matrimonio. Y aunque tenían buenas intenciones los corintios de erradicar el pecado de la inmoralidad sexual, por un lado, la inmoralidad sexual es un atentado contra el matrimonio, pero creer que el problema profundo de los hombres es el sexo es atentar también con la institución más importante que Dios ha creado, el matrimonio. Creer que el sexo no es bueno, creer que el sexo es malo, creer que no debemos de tener sexo en el matrimonio es una visión incorrecta del matrimonio. Creer que el sexo está mal es una devaluación del matrimonio. Y muchos de nosotros como cristianos todavía batallamos incluso de hablar de sexo con nuestros hijos porque creemos que no es algo correcto, que no es algo bueno, que no les podemos enseñar nada, que no les podemos orientar nada. Pero la realidad bíblica es que el sexo verdaderamente es algo bueno y algo hermoso que Dios creó. Por favor, fíjense y vayan conmigo a sus Biblias a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, el segundo capítulo de la Biblia. Si eres nuevo y me estás escuchando por primera vez, Génesis capítulo 2 son las primeras páginas de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículos 22 y 23. Y dice: de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo a una mujer y se la presentó al hombre, el cual el hombre exclamó: esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. ¿Notan la emoción con la que Adán vio a Eva?
Déjenme decirles algo. Yo sé que cuando leemos la Biblia podemos leerla muy rápido y no entender lo que estaba pasando. Adán no es que haya visto a Eva y a Eva le dijo, bueno, estamos aquí en el jardín del Edén, tú a tu arbolito, yo al mío. No, Adán vio a Eva y su expresión fue: esto sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta es una declaración sexual. ¡Wow! Estás muy hermosa. Estás muy guapa. Hueso de mis huesos, carne de mis carne. Ay, vete para el arbolito. Claro que no, en palabras mexicanas, Adán ha de haber dicho, vente para acá. Vente para acá. Esta es una declaración sexual de Adán. A Adán le gustó lo que vio en Eva. Dios es el creador del sexo. Dios es el creador de la sexualidad. La sexualidad no es algo que los hombres se inventaron y se sacaron de la nada. Más bien Dios creó en el jardín del Edén a Adán y a Eva. Y Dios le dio una esposa a Eva. Y cuando Adán vio a Eva dijo, wow, te la rifaste, Dios. Esta es una declaración sexual. Ahora, tú puedes decir, sí, esto es correcto, todo lo que estás diciendo, pero déjenme decirles una realidad. Cada vez es más común encontrar matrimonios cristianos o no cristianos que vivan en condición de roomies. ¿Qué es una condición de roomies en los matrimonios? Vivimos en la misma casa, pero pues somos medio compañeritos, tú pagas la mitad de la renta, yo la otra y bien. Y una parte de la sexualidad ha sido relegada cada vez más y más y más del matrimonio, como una condición de roomies. Si tú me dices, ¿qué es roomies? Bueno, cuando tu hijo se va a otra ciudad a estudiar y renta un departamento y hay otros muchachos, esos son los roomies. Tal vez tú seas adulto y digas, yo tengo roomies, yo atiendo roomies, o yo tengo una roomie. Cuando yo salí del seminario renté un departamento y tenía roomies. Bueno, es muy común que en el matrimonio los esposos se vuelvan roomies. Esto es una pregunta para los casados. ¿Te pasa a ti? ¿Será que el sexo no es tan importante para ti? Que tal vez tu matrimonio estás teniendo una condición de roomies. Nos vemos, pero todo el tiempo estamos cansados, estamos ocupados y el sexo se ha vuelto algo no tan importante en nuestra vida. La realidad de las cosas es que para entender una visión correcta del sexo hay que entender primero la visión incorrecta del sexo. Creer que esto no es importante para Dios. Creer que esto no es tan importante para vivir. Y la realidad de las cosas es que Dios creó el sexo. Y si tú estás casado, déjame decirte que el sexo es algo muy importante en el matrimonio. Y a Dios le importa cómo vives tu sexualidad en el matrimonio. Y es que el problema siempre es el corazón de nuestro pecado, es nuestro corazón. El hombre siempre configura las cosas que vivimos en dos extremos. Por un lado, configura el sexo de manera libertina, como pornografía, masturbación, fornicación, adulterio, table dance. Pero por el otro lado también el hombre configura al sexo de una manera: estoy cansado, ya no me gusta tanto mi esposa, estoy muy ocupado, el sexo está mal. No solamente hay conservadores cristianos, también hay personas que no son cristianas que son muy conservadoras, que esas cosas son impurezas, esas cosas son oscuras, esas cosas son secretas. La realidad de las cosas es que lo que nos enseña Dios, y la contestación primera de Pablo es: abstenerse del sexo en el matrimonio está mal, es dañino para tu matrimonio, y ningún matrimonio puede crecer, madurar y vivir en confianza y en unidad sin sexo. ¿Qué matrimonio puede sobrevivir sin relación sexual? Y ahora vamos a ver la visión correcta del sexo. Y por eso Pablo contesta a través de los versículos 2 y 3 lo siguiente: pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe de tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. ¿Qué está contestando Pablo acerca de la idea de los corintios
En el versículo 1, la segunda mitad que decía es bueno no tener relaciones sexuales, Pablo está diciendo no es así. En realidad es, en vista de que hay tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa, cada mujer debe de tener su propio esposo, y el hombre debe de cumplir su deber conyugal. Déjame contarte la siguiente historia. Esta historia es verídica. Tengo algunos amigos más grandes que yo de otras iglesias. También tengo amigos de esta iglesia, por si quieren saber. Y una vez yo le pregunté, este amigo se acercó y me dijo que tenía problemas en su matrimonio. Era un matrimonio joven, igual que yo, de la misma edad, casi al mismo tiempo casados. Y me dijo, tengo problemas en el matrimonio. Mi esposa constantemente está irritada, mi esposa constantemente está enojada, mi esposa no quiere platicar, mi esposa está distante. Y él me buscó, me dijo, eres pastor de jóvenes, me gustaría preguntarte qué puedo hacer, qué me sugieres. Y entre las muchas preguntas que yo le hice para conocer qué estaba pasando, le pregunté, ¿cómo es su vida sexual? Y él cortó la voz, estábamos hablando por teléfono, y dijo, nula. Y yo le dije, ¿cómo que nula? Y me dijo, tenemos casi un año sin tener relaciones sexuales. Y yo le dije, ok. ¿Has hablado con tu esposa de eso? ¿No crees que pudiera estar enojada porque no han tenido relaciones sexuales en un año? Mandé a este chico a hablar con su esposa en privado y ese era el problema. Hace un año que no tenían relaciones sexuales. Empezaron de nuevo, disciplinadamente, sacrificialmente a tener relaciones sexuales y el problema se solucionó. Ahora, por favor, si tú me estás escuchando aquí, no quiero que me vayas a interpretar que todos los problemas en el matrimonio se solucionan con sexo. No es así. No es así. Pero muchos problemas sí se evitan cuando tienes verdaderamente una vida sexual con tu cónyuge. Por eso Pablo escribe en el versículo 3, es un deber conyugal, no es una opción, no es si te place, es un deber. La realidad de las cosas es que el sexo en el matrimonio y ver el sexo con una visión correcta es entender que en el matrimonio el sexo es un llamado, el sexo es una responsabilidad, el sexo es un deber, no es algo, no es opcional, no es si quieres, no es si estás libre, no es si tienes tiempo, es algo que debes de practicar. Por eso al sexo en muchas ocasiones se le llama intimidad, porque es el momento más vulnerable, de más confianza, de más honestidad. Es cuando estás desnudo delante de tu cónyuge y le dice, aquí estoy, soy tuyo. Por eso es importante no abstenerse del sexo en el matrimonio. Por eso es dañino creer que el sexo está mal, porque en realidad el sexo está creado para el matrimonio. Y la pregunta que me gustaría hacerle tanto a hombres y mujeres casados el día de hoy es, ¿qué tan intencional tú estás siendo con tu esposo o en tu esposa en practicar, en vivir y en disfrutar del sexo? ¿Qué tan intencional estás siendo en buscar a tu esposa y decirle, quiero acostarme contigo? ¿Y qué tan intencional estás siendo en buscar a tu esposo y decirle, mi amor, estoy esperando? ¿Saben? Porque cada vez más el sexo está siendo relegado de nuestros matrimonios. Por lo tanto, ¿cuál es la visión correcta del sexo? La correcta visión del sexo es creer que el sexo es para el matrimonio, y en el matrimonio es un deber, es una responsabilidad y es un regalo hacerlo. Pablo no les contesta a los corintios y les dice, muy bien, qué bueno que dicen que es bueno no tener relaciones sexuales. No, Pablo dice, cada hombre debe de tener su esposa y tienen un deber conyugal. Es una responsabilidad, es una orden. Punto número 2, ¿cómo el evangelio moldea el sexo? Número 1, con una visión correcta. Número 2, con una visión espiritual del sexo, con una visión espiritual del sexo. Síganme conmigo por favor al versículo 4 y dice lo siguiente: la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa.
Creo que esta declaración de Pablo, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sería un escándalo el día de hoy en nuestros trabajos o en nuestras conversaciones en redes sociales. Yo creo que si pones esta frase en redes sociales te va a llegar una bomba de comentarios. Sería polémico el que decirle a alguien: yo ya no tengo derecho sobre mi propio cuerpo, sino es mi esposo. Pero fíjense, también dice: el hombre no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Y es que lo que debemos de entender de esta declaración es que Pablo, número uno, como lo estamos hablando, está hablando del matrimonio, pero está apuntándonos a que el matrimonio es una unidad espiritual. Ya no son dos personas independientes viviendo en la misma casa y haciendo lo que cada quien quiere y disfrutando de su vida, sino más bien son una. Génesis capítulo 2, de igual manera, en el versículo 24 nos dice lo siguiente: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Me encanta la versión Reina Valera porque dice: se funden en un solo ser. Y Pablo lo reafirma en el versículo 4: la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y el hombre de la misma manera con respecto a su esposa. El matrimonio, y tú y yo lo debemos de entender, es un compromiso para vivir en la autoridad de mi esposo, pero también en la autoridad de mi esposa. Por eso creemos que el sexo nos enseña sujeción. Y es que la realidad de las cosas es que en el matrimonio el sexo es una declaración de autoridad y de unidad. Estás practicando el matrimonio cuando estás practicando el sexo, porque lo que le estás diciendo a tu cónyuge es: mi cuerpo es tuyo, es de nadie más, es tuyo. Estés flaquito o gordito, bonito o no tan bonito, es tuyo, te pertenece. Por eso es bien importante el sexo en el matrimonio, porque cada vez que tú practicas el sexo en el matrimonio, estás diciéndole a tu esposa, estás diciéndole a tu esposo: soy tuyo, me perteneces. Pastor Tim Keller, en su libro El significado del matrimonio, dice lo siguiente: el sexo es la manera en que Dios ha elegido para que dos personas se digan mutuamente: te pertenezco completamente, permanentemente y exclusivamente. Cada vez que tú tienes sexo con tu esposo y tu esposa, tú le estás diciendo: te pertenezco completa, permanente y exclusivamente. El sexo es una forma de entregarse completamente a su cónyuge. Por eso el sexo, como lo acabamos de ver y está en pantalla, es una actividad espiritual. Tú y yo debemos de ver al sexo, debemos de tener una visión del sexo espiritual, porque te estás entregando a tu cónyuge. Y el versículo 5 dice lo siguiente, y esto es muy impactante. En el versículo 5 dice: no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unir nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que al practicar el sexo con tu esposo o tu esposa, estás evitando caer en tentaciones de inmoralidad sexual. El sexo es una medicina para evitar tentaciones de inmoralidad sexual. Y dice Pablo: no tarden en volverse a unir. O sea, Pablo está diciendo: no tarden mucho en tener sexo, porque juntos pueden vencer las tentaciones, juntos pueden alentarse a no caer, juntos pueden alentarse a vivir en santidad, juntos pueden alentarse a tener dominio propio. El sexo es una respuesta a la inmoralidad sexual, es decir, yo solo tengo una mujer y con ella voy a disfrutar de mi sexualidad. Pablo lo dice: el sexo es un arma para evitar caer en las tentaciones de Satanás. Una de las motivaciones por las cuales practicamos sexo en nuestros matrimonios es para ser santificados, es para crecer espiritualmente, es para realmente evitar las tentaciones. Estoy seguro que a muchos nos cuesta entender sexo, espiritualidad. ¿El sexo qué tiene de espiritualidad? Y Pablo lo está diciendo: tiene mucho. Te evita caer en infidelidades, en fornicaciones, en adulterio, en pornografía, en las muchas cosas que tú escuchas todo el tiempo que los hombres usan de manera incorrecta
el sexo. Por lo tanto, cada vez que tú vemos el sexo, tú y yo debemos de tener una visión de unidad. Y estoy seguro que si estás descuidando esta área en tu vida o la descuidamos, tú y yo nos enfrentaremos a muchos problemas en nuestro matrimonio. Porque en realidad el sexo representa vulnerabilidad, el sexo representa confianza, el sexo representa amor, el sexo representa atención a tu cónyuge. Y si no le das confianza, vulnerabilidad, amor y atención, ¿cómo un matrimonio puede florecer? Por lo tanto, ¿cómo es que el sexo es moldeado por el Evangelio? Bueno, cuando entendemos que cada vez que practicamos el sexo en el matrimonio, le estamos dando la autoridad a nuestra esposa, y cada vez que practicamos el sexo, tú y yo estamos dándole la guerra a Satanás en decir: yo no quiero caer en inmoralidad sexual, porque Dios ha creado el matrimonio para que yo lo pueda disfrutar, yo pueda crecer, yo pueda ayudar a crecer a mi esposa, para que juntos podamos estar unidos. Por eso el sexo debemos de verlo con una visión espiritual. Y punto número 3, una visión de redención en el sexo. La realidad de las cosas es que el sexo nos apunta a Cristo. Y tú puedes decir: ¿qué? ¿Cómo que el sexo nos apunta a Cristo? Y déjame decirte lo siguiente: el placer del sexo nos apunta a una verdad mayor que la misma actividad sexual: la entrega y el amor con el que Cristo nos ama. El sexo en el matrimonio nos apunta al Evangelio de la misma manera que Cristo en la cruz, con un amor sacrificial, con una atención especial y con un placer, se entregó en la cruz a morir por ti y por mí. Por eso el sexo apunta al matrimonio. La relación sexual entre un hombre y una mujer, en su más pura esencia, es el reflejo del amor y el placer que Dios siente por ti si estás en Cristo. Por eso el sexo nos apunta al matrimonio, porque el placer, el deleite y el gozo que puede producir el sexo en un matrimonio es el amor, es el deleite y el placer con el que Cristo te ha amado y fue llevado a la cruz a morir por ti. El sexo es un reflejo del Evangelio. Ese deleite nos apunta al deleite de Cristo. Ese gozo nos apunta al gozo de Cristo. Ese sacrificio nos apunta al sacrificio de Cristo. El matrimonio, como lo mencionó el pastor Marco la semana pasada, es la relación más paralela en la cual tú y yo podemos explicar la relación con Dios. Tú amas a tu esposa, Dios te ama. Tú perdonas a tu esposo, Dios te perdona. Tú aceptas a tu esposo con todos sus pecados, Dios te acepta a pesar de tu pecado. En nuestra relación conyugal, en el altar, usualmente nosotros prometemos amar a nuestro cónyuge incondicionalmente. En el Evangelio, Cristo promete amarnos si confiamos en Él incondicionalmente. Cristo nos apunta al sexo, porque Él solamente trae un placer genuino a nuestra vida, como solamente el sexo particularmente trae un gozo y un deleite en nuestra vida. Cada vez que tú y yo disfrutamos el sexo con nuestro cónyuge, estamos adorando a Dios. Estamos cumpliendo la función por la cual Dios creó el sexo. Tú el día de hoy me puedes estar escuchando y decir: David, soy soltero. Soy soltero. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? David, soy soltero. Por favor, lee conmigo el versículo 7 si estás soltero. Pablo dice lo siguiente: en realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel u otro. Y Pablo está hablando específicamente de la soltería. Y yo sé, muchachos o mujeres solteras, adultas, o alguna mujer viuda, si nos está escuchando, pudieras decir: es difícil estar soltero. Es difícil. Y sí, lo sé. Pero fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice que cada uno tiene su propio don. La soltería es un don. Y si tú me estás escuchando por primera vez y dices: ¿don? ¿Qué es eso? Bueno, en la Biblia la palabra don o don de Dios es regalo de Dios. Déjame decirte lo siguiente: tu soltería es un regalo de Dios.
Tan es así que Pablo dice: en realidad preferiría que fueran como yo, como solteros. No obstante, cada uno tiene su propio don de Dios. Entonces, muchachos, mujeres, hombres solteros, déjame decirte lo siguiente: tu soltería no es una anomalía. Tu soltería no es una mala condición. Tu soltería no es porque se te fue el tren. No es así. Tu soltería es un regalo de parte de Dios. ¿Y por qué Pablo dice preferiría que fueran como yo? Porque Pablo está queriendo que seamos como personas como él, en el sentido de trabajar para la obra de Dios. En el sentido para trabajar de Dios. Bueno, fuera a ser como yo, porque vas a tener más tiempo de servir a Dios, de servir a la iglesia, de amar a los cristianos, de amar el servicio. Así que esta es una invitación para ustedes solteros, en decirles: aprovechen bien su soltería. No estés tristeando, más bien gózate. Tu soltería es un don de Dios, y tu soltería tiene el propósito de que sirvas fervientemente a Dios, adorarlo a Él, disfrutarlo a Él. Porque si vives con la creencia de que vas a encontrar la felicidad cuando te cases, déjame decirte que el único que verdaderamente puede hacerte sentir satisfecho, el único que puede hacerte sentir verdaderamente feliz, es Jesucristo. No es un hombre ni es una mujer. Y aquí hay matrimonios y lo saben perfectamente. Entonces vive tu soltería para Dios, disfruta tu soltería para Dios, entrégale tu soltería a Dios. Y para terminar, las comunidades moldeadas por el Evangelio son comunidades a las cuales pertenecen matrimonios, a los cuales Dios los está invitando a vivir su sexualidad. Estoy seguro que aquí hay papás que todavía les cuesta hablar de sexo con sus hijos. El sexo no es algo malo. El sexo no es algo oscuro. El sexo no es algo que debes decir: sexo. El sexo es algo hermoso, creado por Dios para disfrutarse en el matrimonio. Ve y díselo a tus hijos. Platícalo con tu cónyuge. ¿Cómo está nuestra actividad sexual? Porque sí, el sexo es importante, y el sexo es la voluntad de Dios para cada matrimonio. Los cristianos no menospreciamos el sexo. Y el error más grande de los corintios en este capítulo es que para querer combatir la inmoralidad sexual decían: nada de sexo. No, sexo en el matrimonio. Cada uno tenga su propio cónyuge y tienen un deber. ¿Cuál? Practicar el sexo. Hombres, así como usted, como Adán vio a Eva y dijo: hueso de mis huesos, carne de mi carne. Su deber es ver a tu mujer y decir: esta es la mujer que Dios me ha dado para tener relaciones sexuales. Y mujeres, lo mismo con sus esposos. El Evangelio nos moldea para disfrutar el sexo con una visión correcta, creado por Dios para el matrimonio. Disfrutemos y seamos intencionales en amar, en disfrutar y en darnos placer mutuamente. Ahí es en donde reafirmamos que soy de mi esposa, soy de mi esposo. Y esto nos apunta a la realidad espiritual más grande: soy de Jesús, somos de Jesús, somos matrimonios que le pertenecen a Jesús. Y el deleite, el placer y el gozo que nos produce el sexo es el mismo gozo y deleite y placer con el que Cristo nos dice: hijos míos. Por lo tanto, no menospreciemos el sexo, no ocultemos el sexo, no pensemos que es algo malo, sino veamos que verdaderamente el sexo le pertenece a Dios para que tú y yo lo disfrutemos en el matrimonio. Vamos a orar. Padre Celestial, esta serie de predicaciones, Señor, se llama Una comunidad moldeada por el Evangelio. Permítenos, Señor, de la misma manera que el Evangelio moldee nuestra sexualidad en el matrimonio. Señor, ayúdanos a hablar con nuestros cónyuges si algo estamos haciendo mal, si hemos relegado la actividad sexual. Ayúdanos a entender, Señor, lo hermoso e importante, Señor, que es el sexo para nuestros matrimonios. Ayúdanos a entender que tú lo creaste. Ayúdanos a entender que esto no es algo malo, Señor, sino es algo bueno creado por ti. Oramos en el nombre de Jesús.